amigos y amigas televidentes que desde esta emisión, esta semanal charla, estáis en contacto conmigo y yo con vosotros para hablar de la Iglesia al día. La Iglesia siempre está al día, porque la Iglesia es la repetición o la presencia continua de Cristo en el mundo. Y por eso la Iglesia al día está siempre, porque todos los días y para toda la gente la Iglesia es una actualidad perenne. Y en ella, porque es un organismo vivo, van ocurriendo cosas y por eso hay que poner al día todo eso que va ocurriendo, las cosas que van pasando. Hay muchas cosas de qué hablar. Hoy yo pensaba, ¿qué les digo y cómo llenamos hoy esta charla semanal? ¿Qué cosas hay que puedan interesar y que puedan llamar la atención a los que la oyen y la ven? Empezaremos por lo que esta semana hemos ido celebrando y durante todo el mes se sigue continuando. En la tradición de la Iglesia, en los siglos pasados y hasta ahora, este mes de noviembre ha estado dedicado y sigue estándolo al pensamiento que cada día repetimos cuando rezamos el credo. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna. Esto lo decimos todos los días en el credo, los que lo recitamos. El pueblo cristiano, la Iglesia, a este mes de noviembre le ha llamado siempre vulgarmente el mes de ánimas, el mes de las almas. ¿De qué almas? Pues las que están en el purgatorio esperando llegar el momento, que tiene que llegar naturalmente, para enfrentarse ya directamente con Dios en la salvación eterna de la gloria. El alma, y esto lo sabéis, es la que realmente da vida a la persona. Cuando decimos que una persona ha fallecido, decimos ha expirado. ¿Qué significa expirar? Echar fuera ese espíritu que animaba al cuerpo. Entonces la persona en sí no es lo que vemos, porque lo que vemos es el cuerpo. Pero quien anima ese cuerpo y quien le da vida, quien le hace actuar en todos los sentidos, es ese espíritu que Dios crea en el momento en que un ser humano empieza la existencia. Por eso aquí conviene ahora repetir lo que tantas veces hemos dicho. Y viene a bien y encaja. Las personas que dicen el aborto no es pecado porque eso no es matar a una criatura. Mire usted, la criatura no es el cuerpo solo. Porque si fuera el cuerpo solo, porque cuando ha expirado ya ese cuerpo ni ve, ni oye, ni habla, ni se mueve. ¿Quién le hacía que viera y que hablara y que se moviera? El alma, el espíritu. Pero el espíritu no se hereda por la generación de los padres. El espíritu es algo sobrenatural, algo divino. Y dice la Escritura, la Biblia, creó Dios al hombre del barro de la tierra y le infundió con su soplo, con el soplo de Dios, un espíritu, y el hombre vivió. La vida la da el alma, y el alma no muere. Cuando salimos de este mundo, el alma va a su destino eterno, o directamente porque ha estado en gracia de Dios y en unión con Dios aquí en la tierra, y continúa estándolo en la eternidad. Si por algún motivo, y desgraciadamente todos los tenemos, nuestros pecados han hecho que esa gracia de Dios se pierda o se deteriore, al salir el alma del cuerpo, al no estar ya en este mundo terreno, necesita purificarse, es decir, necesita acabar de limpiar las muchas manchas y lacras que el pecado va dejando en nuestra vida. Hay un tiempo, por no decir un lugar, porque no sabemos dónde ni cómo, pero un tiempo en que ese alma se purifica, se limpia, termina de alguna manera de ponerse en condiciones
para entregarse ya totalmente a gozar de Dios de una manera infinita, eterna. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, decimos en el credo. Esa vida eterna que es la unión definitiva y para siempre con Dios. El purgatorio, así se le llama, es el purificatorio, la manera de purificarse, de aliviarse de esas manchas que dejaron en nosotros las culpas, aunque estén perdonadas por la confesión. El día 2 de este mes hemos celebrado o hemos pensado mucho en esos hermanos nuestros que ya salieron de este mundo. Pero sí que hay que advertir que ese día es especial, porque la Iglesia lo determinó así para que recordáramos a todos, pero durante toda la vida entera, mientras vivimos nosotros, no debemos olvidar nunca a esos seres nuestros que salieron de este mundo, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, los que convivieron con nosotros y tantas otras personas, para que nuestra ayuda fraterna, nuestra oración, le ayude a purificarse cuanto antes, porque aquí hay una especie, como diríamos, de pacto hecho en la Iglesia. Los que están en el cielo para siempre interceden ante Dios por nosotros. Los que estamos en esta tierra todavía nos ponemos en manos de esos que están con Dios y le pedimos que nos ayuden. Los que están en el purgatorio también reciben de parte nuestra la oración y la ayuda que les prestamos, y desde el cielo también le ayudan a ellos con su mérito. Y así esta comunicación de los santos, esta manera de participar los unos de los bienes de los otros, hace que la Iglesia vaya adelante. La Iglesia que triunfa en el cielo, la que se purga en la tierra, en el purgatorio, la que lucha aquí todavía abajo en la tierra. Este es el dogma de la fe que estos días estamos celebrando. Y a propósito de ello, quiero, no sé si muchos ni siquiera lo habrán oído, el Papa ha escrito estos días pasados una carta a toda la Iglesia Universal hablando de las cenizas de los difuntos que son cremados o quemados antes de ser sepultados. No los entierran como normalmente veníamos haciendo, sino los queman para después guardar las cenizas. El Papa ha escrito y ha dicho muy claramente: esas cenizas de nuestros difuntos son sagradas. No se pueden tirar a ninguna parte, no se pueden poner en ningún sitio que no sea un lugar sagrado. Lo mismo que no se puede enterrar ni tirar un cadáver en cualquier sitio ni de ninguna manera. Las cenizas son ese cadáver, lo que ha quedado de la cremación, pero el cadáver está ahí, hecho ceniza, pero es el mismo, que en vez de estar corrompido en un sepulcro, está hecho cenizas en un tarro. Es que mi madre, es que mi padre, es que el que fuera, dijo que lo tiráramos a tal sitio o tal otro. No debió decirlo, pero aunque lo hubiera dicho, no se debe cumplir esa voluntad, porque esa voluntad va contraria a lo que es el respeto que se debe a esas cenizas sagradas que un día, no sabemos cómo ni cuándo, pero que está dentro del dogma de la fe, resucitarán. Y ese cuerpo al que estaba unida a esas cenizas cuando era un cuerpo humano, unidas a su alma que está con Dios, volverá a ser la persona que lo fue aquí en este mundo. Ese es el dogma de la fe. Por lo tanto, hay que advertirle a muchas personas que lo mismo que se prohíbe, porque es gravísimo el pecado del aborto, porque no matan a un cuerpo, sino que matan a una persona al abortarla. Igualmente, el tirar unas cenizas al río, al arroyo, al campo o a donde sea, es también profanar ese cuerpo que fue santificado en el bautismo y que está destinado a resucitar, unirse de nuevo a su alma y vivir para siempre eternamente con Dios. Por lo tanto, hay que recordarle a esas personas, a quien lo haga y a quien piensa que está bien hecho, que ni se debe hacer, ni está bien hecho nunca, con nadie ni por nada. Esto con motivo a esta festividad que hemos pasado en estos días de los comienzos del mes de noviembre y que continúa durante todo el mes,
que, repito, la Iglesia ha llamado siempre, y el pueblo cristiano, el mes de ánimas, o sea, el mes dedicado especialmente a rezar por nuestros difuntos y a recordarlos con el cariño y el afecto con que debemos hacerlo. También en este mes de noviembre, y ya este domingo próximo, tenemos el día dedicado a la diócesis. En todos los lugares, donde quiera que haya establecida la Iglesia está, y lo explico ahora, dividida en grupos, diríamos. La Iglesia es una sola, única. Por poner una comparación para que lo entendáis, la nación, España por ejemplo, es una nación única, pero tiene muchas provincias, y esas provincias son parte integrante del todo que es la nación. Pues esto pasa con la Iglesia. La Iglesia es única, la única en todas partes. Creo en la Iglesia que es una, decimos, una, santa, católica y apostólica. Es una, pero está representada, distribuida, establecida en grupos determinados. Esos grupos determinados se llaman diócesis, que es un territorio determinado dentro de la Iglesia universal, como la provincia es un territorio determinado dentro de la nación. La nación está regida por un gobierno, pero cada parte de la nación, que es la provincia, está regida por una gobernación provincial. Esto pasa también con la Iglesia. La Iglesia universal está regida por el Papa, que es la cabeza de la Iglesia como representante directo de Cristo, pero en cada una de esas porciones de la Iglesia que llamamos diócesis, hay también una cabeza que rige, que es el obispo. El conjunto de todos los obispos junto con el Papa forman la Iglesia universal, como todos los representantes de cada una de las partes en que está dividido una nación, las provincias. La reunión de todos los que están al frente de esas provincias con el que rige la nación forman un solo acto, un solo pueblo, una sola nación. Igualmente, los obispos, todos juntamente con la cabeza que es el Papa, forman la Iglesia. Y los que dependemos de ellos en cuanto a la vida espiritual, a la vida religiosa, con ellos, como miembros que somos, formamos la Iglesia de Cristo en la parroquia, junto con el sacerdote al frente de ella, que es el párroco. En la diócesis, juntamente con el obispo. En la Iglesia universal, con el Papa. Hoy hablamos de la Iglesia diocesana. La Iglesia, y lo digo con las palabras mismas con que se está diciendo en la predicación de todos estos días, la Iglesia está presente en los acontecimientos más importantes de la vida, acompañando a las personas que se acercan a Dios en los momentos más importantes de esa vida suya. El nacimiento por el bautismo, el perdón de los pecados con la penitencia, la unión con Cristo sacramentado en la comunión, la santificación de la familia con el matrimonio, la oración, como acabamos de decir, por nuestros difuntos en los funerales. La Iglesia está presente en toda la vida de los cristianos y en todo el mundo igual. Sigue diciendo, la Iglesia, como pueblo de Dios, brinda a la sociedad valores permanentes. Y esto es muy importante decirlo en estos momentos. Cuando la sociedad en que estamos viviendo actualmente, España concretamente, y el mundo en su totalidad, está devaluando, quitando valores a los que tradicionalmente han sido verdaderos y auténticos valores para la sociedad humana, esos valores que estamos perdiendo y que se le está olvidando a muchos y que incluso se le está inculcando a los niños y a los jóvenes que ya eso no vale porque eso era antes, pero ahora son otras cosas distintas, hay que recordarlo mucho. La Iglesia representa
unos valores continuos, constantes y eternos. La iglesia de ayer, la de anteayer, la de siempre, la primera y hasta el último día, es la misma, no cambia. Cambiará una manera de hacer las cosas, porque vivimos en este mundo que es cambiante, pero las realidades en que la iglesia está fundamentada, esas no pueden cambiar nunca, jamás. Lo que ayer era malo, sigue siendo malo hoy. Lo que ayer era bueno, sigue siendo bueno hoy. No porque ayer era así, hoy ya no es así, no. Y estos valores los tiene y los enseña la iglesia en su doctrina, en su predicación, en su actuación continua. La iglesia, sigue diciendo, ayuda a la sociedad a vivir humana y cristianamente, no solamente cristianamente, sino humanamente. Y esto lo vamos a demostrar con números y detalladamente refiriéndonos a nuestra diócesis de Jerez. Nosotros, como cristianos católicos, pertenecemos a un grupo de la Iglesia que se llama la diócesis de Jerez. Esa diócesis de Jerez está compuesta de la siguiente manera. Tenemos 91 parroquias que constituyen el total de nuestra diócesis. ¿Qué es una parroquia? Es una porción del pueblo de Dios, una porción de cristianos, que en un lugar determinado, geometría por una parte, historia por otra, el modo de vivir que se lleva en común en un lugar, la geografía que tiene su nombre concreto, un pueblo, pues eso, 9, 10, 30, 50, los que sean. Nuestra diócesis de Jerez tiene 91 parroquias establecidas en cada uno de esos núcleos que llamamos pueblo. La diócesis de Jerez cuenta, para atender cristiana y religiosamente a esos pueblos, 102 sacerdotes, pero en realidad, actuando porque pueden hacerlo todavía por su edad y por sus circunstancias, no están 102, no hay más que 85. Para 91 parroquias tenemos 85 presbíteros, 85 sacerdotes. ¿Qué hacen esos sacerdotes en cada parroquia? Pues lo que hace un padre de familia en su casa y en su familia. Cuidarla, educarla, alimentarla, ayudarla, estar presente como una autoridad que no impone, sino ayuda a vivir la vida de sus hijos, hermanos o parientes. El padre de familia se ocupa de su familia en todo, no solo en darle de comer, no solo en darle un vestido, no solo en proporcionarle una casa, sino en vivir de acuerdo con ellos y en compañía de ellos. Pues esto hace la Iglesia con los cristianos. El párroco en su parroquia es el padre de familia. El obispo en su diócesis es el padre de la gran familia diocesana. Como en la Iglesia Universal, el Papa es el padre de toda la familia cristiana que existe en este mundo. Hablando en números, nuestra diócesis actual, la diócesis de Jerez, en esas 91 parroquias que acabo de decir que existen, hemos tenido en el año que ha transcurrido, el año anterior, que se ha hecho el recuento de ello, 4.392 bautizos, 4.798 primeras comuniones, 1.364 confirmaciones, 994 matrimonios. Esta vida de la Iglesia ha estado influida naturalmente por todos estos actos que los cristianos hemos pedido a la Iglesia. Porque la Iglesia no va exigiéndole a cada padre, bautiza a tu hijo. No, es el padre que viene y dice a la Iglesia, bautízame a este hijo. Porque yo quiero
cristianar, como se ha dicho siempre. Quiero que mi hijo sea cristiano y por eso pido para él el bautismo. La Iglesia no va y le dice al padre que tu niño va a hacer la primera comunión. No, es el padre, es la madre quien viene y le dice al sacerdote, quiero que mi hijo haga la primera comunión, y así sucesivamente. La Iglesia no impone a nadie, usted se tiene que casar por la Iglesia. No, es la pareja la que viene y dice, quiero casarme por la Iglesia. Y la Iglesia en general administra esos sacramentos, hace lo que le piden los feligreses y le ayuda con ellos a vivir una vida cristiana, una vida de acuerdo con la ley de Dios, con el compromiso cristiano que nos hemos impuesto en el bautismo y con lo que debe ser una sociedad que cree en Dios, que acepta la ley de Dios, que vive como cristianamente debe vivir el que está bautizado y pertenece a ese cuerpo místico que se llama Iglesia Universal. Pero he dicho antes, la Iglesia no solamente se preocupa de la formación, de la catequesis, de la ayuda religiosa o espiritual de los cristianos, sino también en cuanto puede, y no puede mucho, pero lo hace, ayuda materialmente a través de las instituciones que la Iglesia tiene establecida para ellos. La Caritas parroquial o diocesana o universal. La palabra caritas, que es latina, significa caridad, significa ayuda al prójimo. Pero ayuda al prójimo no por lástima, sino por amor. La caridad es amor. El apóstol San Pablo, en una de sus cartas que leemos muchas veces en la misa, lo dice muy claramente. Dice, si yo tuviera todo el poder del mundo, pero no tengo amor, no tengo nada. Si yo me diera y me entregara totalmente, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como una campana que suena, pero no siente ni dice lo que está haciendo. Está llamando, pero la campana no lo sabe. La caridad cristiana, el amor cristiano, exige de nosotros, de los cristianos, de los creyentes, que por amor a Dios y a ese hermano nuestro, al prójimo, que es también imagen de Dios, remediemos y ayudemos la necesidad que ese hermano tenga y que nosotros podemos aliviar. La Iglesia lo hace y lo hace a través de esas organizaciones, bien sean la Caritas diocesana, bien sean la Sociedad de San Vicente de Paúl, que en muchos lugares, como aquí concretamente, lo está haciendo continuamente. ¿Qué sería de muchos si durante estos años que hemos tenido y seguimos teniendo de necesidad, y algunas muy urgentes, si la Iglesia no hubiera acudido en la parte que ha podido hacerlo a esas necesidades, que hubiera sido de esas criaturas a las que nadie le ayudaba, de las que nadie se ocupaba? En números determinados, leo lo que nuestro obispo nos ha dicho al hablar de este día de la Iglesia diocesana. En nombre de la comunidad cristiana o parroquial o diocesana, la Iglesia atiende a los excluidos de la sociedad. La ayuda que presta es fundamental ante las situaciones de pobreza existentes. Nuestra diócesis tiene 73 cáritas parroquiales, más otras muchas organizaciones que no son cáritas, pero que igualmente atienden a esas necesidades, entre ellas, como he dicho, la Sociedad de San Vicente de Paúl y otras. Se han atendido en este año pasado 32.746 familias. Repito, Cáritas parroquial, aparte de otras cosas, porque nos consta oficialmente, porque Cáritas lleva su continua tarea y la lleva bien organizada, como se deben llevar las cosas cuando se hacen bien hechas, tiene contabilizadas 32.746 familias. Y se ha destinado para estos fines, cuidado, 2.823.000 euros. Repito,
2.823.000 euros. ¿De dónde ha salido ese dinero? Pues de la caridad de los cristianos. La Iglesia no tiene bienes propios, no tiene fincas, no tiene negocios, no produce, diríamos, dinero, porque la Iglesia no es un negocio, no es una empresa económica ni financiera. El dinero que la Iglesia invierte en ayudar a los más necesitados sale de los cristianos que no están tan necesitados y comparten con los que no están los bienes que tienen, poco o mucho, en la manera que cada uno puede o quiere hacerlo. Esa tarea de la Cáritas favorece naturalmente la vida de cada uno de esos hijos suyos, de esas familias necesitadas que de por sí sola no podrían subsistir, y la Iglesia, en la manera que puede, ayuda esa subsistencia con su ayuda fraterna. Aparte de ello, la Iglesia universal tiene también una tarea que realizar, que es la que llamamos las misiones. Estos días pasados hemos hablado de la Iglesia misionera, del DOM. La labor misionera en nuestra diócesis ha destinado 99.800 euros para ayudar a la tarea de esas misiones que la Iglesia tiene establecida en todo el mundo a través de sus sacerdotes, los misioneros, o de los religiosos y religiosas que se dedican y se entregan por completo a esa tarea. Por eso, al hablar esta semana de la Iglesia diocesana, el día concreto es este domingo próximo que va. Nuestro obispo nos insiste y nos dice: nosotros somos una gran familia, pero esa gran familia cuenta contigo, que eres miembro de esa familia, tú y el otro y aquel y aquella y yo, todos agrupados y aportando lo que cada uno puede y en conciencia debe hacer para ayudar a esa labor que tiene la Iglesia. Por eso, cuando este domingo hagamos la ofrenda en la misa, la colecta, ese dinero que se pueda recaudar y esa ayuda fraterna que harán los fieles, y lo haremos si Dios quiere en estas celebraciones de la misa del sábado por la tarde y el domingo, van directamente al obispado. El obispo, a través de su organización, distribuye esas cantidades que nosotros entregamos para que Cáritas Parroquial o la Sociedad de San Vicente o las distintas asociaciones que se dedican a esta tarea puedan llevar a cabo el trabajo y la labor que tienen emprendida. No llegamos más que hasta donde podemos, pero al menos estamos queriendo hacer lo que buenamente se puede. Esta es la llamada especial que tenemos esta semana. Principalmente lo tenemos que hacer siempre, pero recordarlo mucho esta semana que dedicamos a la Iglesia diocesana. El Papa insiste muchísimo en esta distribución de bienes, no solamente en este día de la Iglesia diocesana en cada diócesis, sino en general y todo el año y toda la vida de cada cristiano, en que debemos colaborar en todo lo que nuestros hermanos, los hombres, necesiten. Es verdad que no todos estamos en las mismas circunstancias, pero sí en todas partes hay necesidades y en todas partes hay cristianos que pueden acudir para ayudar a que esas necesidades se mengüen, sean menores o desaparezcan si fuera posible, para que un mundo, el que tenemos ahora, sea más justo. Y la justicia está en dar a cada uno lo que a cada uno en derecho le pertenece. El mundo lo ha creado Dios no para un grupo que se aproveche de lo que el mundo tiene y da. El mundo lo ha creado Dios para todas las criaturas que Dios va creando y ha creado desde el principio y seguirá creando hasta el final. Y esas personas, hijos de Dios, criaturas de Dios, son tan dueñas del mundo creado como el que más tiene y con el que más rico pueda presentarse. A mí me duele muchísimo, y lo digo personalmente, cuando en la televisión vemos todos los días un
un montón de figuras de esos niños con las barriguitas gordas que se mueren de hambre, que no tienen medicina, que no tienen quien lo atienda, que no llegan a tener ni siquiera unos días de vida, etcétera, etcétera. Y a continuación, 20 millones de pesetas fulanito porque lo han contratado para que jueguen al fútbol. Hombre, por Dios, no me pega usted una cosa con la otra, están corriendo. Si hay 20 millones de euros para dársela a uno que juega muy bien, ¿por qué no se emplean otros 20 millones a esos niños que no comen para que no se mueran? Esto es de justicia. Pero como tenemos un mundo tan mal hecho algunas veces, como le damos tanta importancia a lo que no la tiene y no se le da importancia ninguna a lo que verdaderamente son valores, como es la caridad, como es la ayuda fraterna, como es el bienestar de las personas, como es la tranquilidad y el orden, como es la moralidad, que algunas veces la gente está moral, pero moralidad poca. Tenemos ocasiones muchas de poder ayudar si queremos y de ponerle de nuestra parte también para que el Señor no nos pida cuenta, como lo hace en el Evangelio, hablando de este tema, como hacíamos no hace muchas semanas con aquello del rico Epulón y el mendigo Lázaro. Tú aquí disfrutaste de todo lo que te dio la gana y no te importó nada de nadie, pues ahora lo estás pagando. Aquel pobre Lázaro que nunca tuvo una satisfacción y la llevó con paciencia y ahora está disfrutando para siempre. Hijo, esta es la justicia, a cada uno lo suyo. Que esta llamada que nos hace hoy la labor de el día de la diócesis llegue a todos nosotros, nos ayude a vivir nuestra vida cristiana más completamente, más de una manera efectiva, que no protestemos como muchas veces, ¡ay, siempre están pidiendo! No, mire usted, nunca estamos pidiendo y exigiendo, estamos queriendo ayudar y pidiendo a ustedes que ayuden. Esta es la tarea que en esta semana quiere la Iglesia, quiere nuestro obispo, queremos los párrocos, queremos los cristianos para que la realicemos de una manera amable, caritativamente hablando, con alegría de poder hacer el bien, y que ese bien que hacemos a los demás, no cabe duda, redunda especialmente en bien nuestro propio, porque el bien que hacemos nosotros viene mucho más completo y mucho más espléndido por el amor que Dios nos tiene a cada uno y con la gracia y la misericordia con que Dios trata a cada uno de sus hijos.